solamente los bailarines. Nada que ver la orquesta y los animadores. Ok. Ya saben, ya saben. Ahora ustedes. ¿Qué? ¿Así es? ¿Entre varones también? ¡Natalie! Señora Elia, a tu niño Pablo. Así es la vida. Charito Ramos. ¡Salud! ¡Shey, shey! Sheilita Gaspar. ¡Ese zapateo! Con los matices del Perú. Estamos jugando carnavales ahí con el tanto, por favor. A ver todos, ¿ah? A ver todos. ¿Para qué no me lo quiere una masa que en su cabeza? Me parece que apesta agüita, sacadero, entonces vamos a ponerle masa. A ver qué pasó con Hermenegildo Camargo. Bendito Hermenegildo Camargo. Qué lindo nuestras costumbres y tradiciones, señores, que año en año realizamos con la familia del Centro Social de Ancayo, la institución más humilde del país. ¡Eso, vamos! Señora Nícida García, gracias por todo, a nombre del Centro Social Bancario, por ese gran recibimiento, por esa acogida. Gracias, señora Nícida García. Gracias, Sheila, Heidi, ¡Lo agarraron! ¡Bravo! Estos son los carnavales, señores. Estos son los carnavales del Centro Social. Pero Enrique Jiménez.
¿sabes qué elegancia? Y a propósito, por ahí me contaron una historia en el año 2014. Centro Social, el tercer paso, concurso de bailas. los matices del Perú. Eso es lo que le gusta a la gente. Palo, palito, palo. Palo, palito, palo. Cuidado, te desarmes. Ya no hay palo, ya no. ¡Ay, ay, ay! Que suene ese zapateo. Eso. Vamos, Heidi. Se perdió la llave de esos zapatos. De familia Gaspar García. Voy a pedir acá. Eso. Ay, ay, ay. Familia de la Club Dinalaya. Vamos, Fabián Ramos, que baile, que baile. ¿Dónde está la familia Ramos? La familia Ramos Berto. Vamos, familia Ramos Berto. La familia Bienvenidos. Ramos, arriba la cervecita, familia Ramos. Bienvenidos, bienvenidos a esta linda tierra de Huari, Huari Huancán. La casa de campo de la señora Nícida García. Una vez más, siempre agradecido por el suculento desayuno, las 25 cajas de cerveza y las 10 chivas. Agradecido. A nombre de Coronel Jiménez, también eternamente agradecidos. Y ahora se viene un poquito de Santiago, señora Nícida. Nadie le tiene miedo al lobo.
Cuidado, Heidi. Ok, gracias, Matiz del Perú. Cuenta cajita.